Estimados hermanos y amigos, una vez más me dirijo a ustedes para dejarles un mensaje de esperanza basado en la palabra de Dios. A este tema le he llamado Más que perdonar mis pecados. Y como hemos venido estudiando el Evangelio de San Juan, ahora quiero llamar su atención al ministerio, a la misión y al testimonio de Juan el Bautista, el hombre de quien Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no ha habido otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? El Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y el versículo 6, nos dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Para empezar, lo señala como enviado de Dios. Y el mismo padre de Juan, Zacarías, cuando dio la profecía respecto al futuro de su hijo, dice: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Profeta del Altísimo. Así que Juan, enviado de Dios y profeta del Altísimo. Pero el mismo nombre Juan significa Jehová es favorable. Jehová es favorable al llamar a Juan como el mensajero que habría de preparar la primera venida de Cristo Jesús. Pero también Jehová es favorable con nosotros. ¿Por qué? Por el mensaje que Juan el Bautista presenta, por aquel de quien da testimonio. Jehová es favorable al presentarnos a Cristo Jesús, quien hace por nosotros mucho más que perdonar nuestros pecados. Y para propósito del testimonio de Juan, quiero mencionar que en el primer capítulo del Evangelio de San Juan se encuentran 7 veces la palabra testimonio. Algunas de ellas para referirse a Juan y otras para señalar a aquel de quien dio testimonio, que es Cristo Jesús, o el Verbo, como le llama el Evangelio de San Juan. Ahora, veamos estas 7 palabras testimonio en San Juan capítulo 1. Y la primera vez la encontramos en el versículo 7, en donde dice: este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz. Ahí está ya 2 veces. Vino por testimonio. Esta palabra o esta expresión también podría traducirse vino como testigo, para dar testimonio de la luz. Y el versículo siguiente, el 8, se encuentra otra vez la palabra testimonio, ya la tercera. Dice: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 3 veces encontramos aquí la palabra testimonio. Primero, para indicar que Juan vino como testigo, y segundo, 2 más, para indicar que viene para dar testimonio de la luz, que es Cristo Jesús. Luego, las otras 2 veces encontramos la palabra testimonio para referirse a la naturaleza de Cristo Jesús. Por ejemplo, en los versículos 15 y 30 del primer capítulo encontramos lo siguiente. Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aquí presenta la naturaleza de Cristo al indicarnos que es eterno, preexistente, porque dice: aunque viene después de mí, era antes de mí. Y efectivamente, Jesucristo vino después de Juan el Bautista, como humano. Pues Juan el Bautista vino para anunciar que él vendría, o para preparar el camino de Jesús. Pero Jesús existía mucho antes de Juan el Bautista, pues el Evangelio de Juan lo presenta como el Verbo, que era desde el principio, y que era Dios, y que era eterno, y que era divino, y que es divino. Por lo tanto, aquí nos habla de la naturaleza de Cristo Jesús, al señalar su eternidad, su preexistencia y su divinidad.
Y luego más adelante, en el versículo 30, nos dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y ahí tenemos ya 4 veces la palabra testimonio. La quinta vez, ahora Juan da testimonio de que él no es el Cristo. Dice en el versículo 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Ese es su testimonio acerca de sí mismo. Y por quinta vez la palabra testimonio, ahora para Juan, ubicarse en su lugar. Yo no soy. Y qué gran ejemplo, reconocer, Juan, quién es él, y no tratar de usurpar un lugar que no le corresponde. No tratar de suplantar la persona ni la función de Cristo Jesús. No exaltarse por encima de aquel de quien va a testificar. Yo no soy. Porque el Cristo, dice él más adelante, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Qué ejemplo de humildad encontramos en Juan el Bautista, el hombre más grande nacido de mujer, por supuesto después de Cristo Jesús, quien es divino? Pero hermanos, Juan el Bautista, a pesar de su gran misión de anunciar el camino de Cristo y de dar testimonio de Cristo, él reconoce cuál es su lugar. Yo no soy el Cristo. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo solo soy una voz en el desierto. Luego tenemos otras 2 palabras más, testimonio. La siguiente en el versículo 32, que es la número 6. 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, al señalar que Jesús fue ungido en forma especial por el Espíritu Santo, presentándolo como una persona divina. Juan dio testimonio de que vio al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre Cristo Jesús. Y la 7ª vez que se presenta la palabra testimonio es para Juan señalar una vez más la naturaleza de Cristo Jesús. Y dice allí, y yo le vi, ahora el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, aquí encontramos la palabra testimonio 7 veces. Las primeras para dar testimonio acerca de quién es Juan. Él no es la luz. Él no es el verbo, él no es digno, él no es el Cristo, él solo es una voz. Pero las otras, para señalar la naturaleza de Cristo Jesús, su eternidad, su divinidad, y señalarlo de forma muy directa como este es el Hijo de Dios. Pero quiero mencionar también que el testimonio de Juan incluye también la obra de Cristo Jesús. ¿Y cuál es la obra de Cristo Jesús? Primeramente en el versículo 17, Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La obra de Cristo es traernos gracia y verdad. Traernos gracia y verdad, como ya hablamos en un tema anterior, la gracia y la verdad que se manifiestan y se conjugan en Cristo Jesús. También la obra de Cristo la señala Juan 1:18 al decir que vino para revelar al Padre, para dar a conocer al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que la obra de Cristo Jesús, traernos gracia y verdad y revelar
al Padre manifestarnos el verdadero carácter del Padre, porque Satanás había procurado desfigurar el carácter de Dios y presentarlo como un Dios tirano, vengador, justiciero, que está solamente vigilando a ver quién se porta mal para darle un latigazo, para castigar. Satanás ha procurado desfigurar el carácter de Dios para que le veamos como alguien que está enojado contra nosotros, como alguien que está para castigar, como alguien que está para tomar venganza. Ah, mis hermanos, pero Jesús vino para decirnos que Dios es amor. Y en sus acciones, en sus palabras, en su ministerio, Jesús reveló a todos el amor del Padre. Y como él dijo posteriormente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y vimos a Jesús lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, el Padre también es lleno de gracia y de verdad. Y la obra de Cristo, según Juan el Bautista, es revelar al Padre y traernos gracia y verdad. Pero lo último que deseo señalar, lo cual da título a este tema, es que Juan presenta a Jesús en Juan 1:29 como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravillosa descripción de la obra de Cristo Jesús. Qué gran honor para Juan el Bautista presentar al mundo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Noten, no solo perdona el pecado, sino quita el pecado del mundo. Como dijera la escritura anterior en el Antiguo Testamento: yo deshice como nube tus rebeliones. Mis hermanos, mis amigos que me escuchan, a través de Cristo Jesús, nuestras rebeliones desaparecen. Nuestros pecados no solo son perdonados, sino que son quitados completamente. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo es que Jesús quita el pecado del mundo? Cargando Él con la culpa del pecado. Miren, les presento esta sencilla ilustración. Por ejemplo, cuando nosotros perdonamos a alguien que nos ofendió, digamos a un hijo que hizo algo incorrecto y que había la regla de castigarlo porque hizo algo incorrecto. Cuando el hijo nos pide perdón, se humilla y llora quizás, entonces nosotros sencillamente lo perdonamos. Pero ¿cuánto nos costó perdonarlo? Sencillamente decir: te perdono. Pero Jesús no sencillamente dice: te perdono, sino que Él carga sobre sí el castigo de nuestros pecados. Es como si una madre le dijera a su hijo: muy bien, hijo, yo te perdono, pero el castigo que tú mereces por esa desobediencia la voy a cargar sobre mí. Te había dicho que te daría 3 cintarazos si no obedecías. Y como no obedeciste, alguien debe recibir esos 3 cintarazos. A fin de que yo te perdone, ten el cinturón y dame a mí los 3 cintarazos. Y el niño, con sus manos temblorosas, toma ese cinto en su mano, y la madre se inclina, descubre su espalda, esperando que el niño le dé los 3 cintarazos, porque eso es la paga de la desobediencia. Imaginémonos a ese niño tembloroso. ¿Se atrevería a darle los 3 latigazos a su madre? Pues saben, sobre Cristo Jesús cayeron no 3 latigazos, muchos más azotes. Pero todo el peso de nuestros pecados recayó sobre Él.
pues lo que lo mató en la cruz del Calvario no fue el dolor de los clavos o el peso de su cuerpo que colgaba sobre sus clavos en el madero. No, lo que mató a Cristo Jesús fue la carga de nuestros pecados, porque Él hace más, mucho más, que perdonar nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo quita? Lo quita del mundo y lo carga sobre Él. Y entonces Él muere, muriendo la muerte que a nosotros nos correspondía como paga del pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue la presentación que hizo Juan el Bautista de Cristo Jesús. Y yo te presento ahora a Cristo Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita tu pecado. Cuando tú en arrepentimiento caes a los pies de Cristo Jesús, Él no solo te perdona, sino que carga sobre sí el castigo de tu pecado. Alabado sea el Señor. Maravilloso amor de Cristo Jesús. Esa fue la misión de Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y Juan significa Jehová es favorable. Jehová es favorable con nosotros, porque nos envió al Cordero de Dios que quita tu pecado y que quita mi pecado. Agradecemos a Dios por el ministerio humilde y grandioso de Juan el Bautista, pero sobre todo por la presentación que hace del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al decir del mundo, te incluye a ti y me incluye a mí. Alabemos al Señor y recibamos ese perdón y recibamos ese alivio de que el pecado sea quitado de nosotros, porque se ha cargado sobre nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.